tenga impacto a nivel local. Es decir, eso quieren utilizar como ahora rápidamente, antes de las elecciones del 30 de abril, para perseguir adversarios políticos, específicamente al expresidente Horacio Cartes. Nosotros tenemos un informe sobre este tema, confidencial, correos filtrados que revelan el plan orquestado desde la CEPRELAT a cargo de René Fernández para montar causas en contra del expresidente Horacio Cartes. Veamos el informe. Confidencial. Correos filtrados revelan plan desde CEPRELAT para montar causas contra HC. Ministro de CEPRELAT presiona para usar método de acusar sin pruebas contra HC. La Caja Negra tuvo acceso exclusivo a correos electrónicos y documentos de carácter confidencial que dejan en evidencia cómo se pretendería torcer un plan de trabajo contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo al utilizar instituciones del Estado como la CEPRELAT con el aparente fin de montar causas para perjudicar a adversarios políticos. La maniobra, montada desde la Secretaría a cargo de René Fernández, tendría como único fin la persecución contra el expresidente Horacio Cartes. Bajo la coordinación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes CEPRELAT y con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Paraguay se encuentra actualmente en plena tarea de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, ENR. Esta es una medida implementada por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y busca identificar las amenazas y vulnerabilidades en cuanto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el apuro y presión que hay en torno a este trabajo denotaría que en realidad existe otro fin oculto. La Caja Negra accedió a un correo de fecha 20 de febrero de este año que fue enviado por la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales de la CEPRELAT a funcionarios y autoridades de instituciones como el Banco Central del Paraguay, la SENAT, el Ministerio Público, Migraciones, Secretaría de Inteligencia, DINAPI, Contraloría, Aduanas, Hacienda, entre otros. Allí se detalla que la evaluación está compuesta de dos fases. La primera consiste en la recolección de información hasta el 31 de diciembre del 2020. La segunda corresponde al análisis de los datos que servirán para redactar la conclusión, cuyo primer borrador debe estar listo el 15 de abril de 2023. En este documento se puede apreciar la presión que realiza la CEPRELAT para que las instituciones remitan sus informes mediante su plataforma creada para el intercambio de información. Entre los entes públicos que han sido requeridos estaba la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC, a la cual la CEPRELAT pedía datos sobre procedimientos de control aéreo realizado al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva del periodo comprendido entre 2019 y 2022. Más datos exclusivos exponen que el 31 de marzo de 2023, el ministro de la CEPRELAT, René Fernández, remitió una nota a Félix Canazagua, titular de la DINAC, para reclamar que se incumplió con el plazo establecido, el 28 de febrero, para que su institución brinde una respuesta al pedido hecho. De modo a ejercer presión, Fernández advirtió en su misiva a Canazagua que la falta de información iba a figurar como vulnerabilidad en el documento final y que esa calificación acarrearía consecuencias. Por ello emplazó a que la información sea proporcionada a más tardar el 4 de abril del 2023, fecha en que finalmente se cumplió con el envío de las respuestas, según memorándum interno de la DINAC. En total fueron 4 los puntos que la CEPRELAT requirió a la DINAC, entre las cuales figuró el protocolo que se utiliza cuando se identifican a personas, sean nacionales o extranjeras, que integren vuelos procedentes de o con destino al territorio nacional y estén identificadas en las listas de las personas designadas por las Naciones Unidas, la OFAC, Interpol, Unión Europea, entre otros. La DINAC respondió a la consulta que no cuenta con registros que coincidan con la lista de los organismos mencionados y aclaró que la institución siempre provee informaciones cuando éstas son requeridas por los organismos de seguridad del Estado. Aquí resulta llamativo que la CEPRELAT incluya la lista de la OFAC
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para pedir informes a la DINAC, cuando esta nómina solo tiene alcance en territorio norteamericano y no existe forma legal de trasladar el listado al Paraguay para que tenga consecuencias migratorias. En el plano jurídico, no existe convenio en la DINAC para acceder y utilizar dicha base de datos con el fin de obtener o retener a una persona o una aeronave, a menos que haya una resolución judicial o administrativa. Entonces, ¿qué pretende la CEPRELAT al recabar información sobre procedimientos migratorios y aeroportuarios con relación a personas listadas en la OFAC? ¿Cuál es el verdadero interés de René Fernández con este pedido? Es más, en otro punto de su requerimiento, la CEPRELAT solicitó a la institución indicar si entre los años 2019 y 2022 fueron identificadas personas designadas en algunas de las listas de sanciones financieras relacionadas al terrorismo y su financiamiento. Pidió asimismo que se proporcione la totalidad de casos identificados, clasificando la cantidad de personas cada año, especificando la nacionalidad y si tuvieron entradas o salidas del país. Ante este pedido, la DINAC respondió que a la fecha no se contaban con datos estadísticos sobre esa consulta y además recordó a la CEPRELAT que en los aeropuertos internacionales se encuentran apostados organismos gubernamentales que se encargan del control fronterizo. Con esta fijación de la CEPRELAT en las listas de sancionados, surge la duda si la institución pretende aplicar una norma de Estados Unidos para que tenga consecuencias migratorias en Paraguay o cuál sería el propósito de estos pedidos. Según fuentes, estas consultas hechas por René Fernández estarían ajenas al plan antilavado y más bien guardarían relación a la búsqueda de cualquier elemento o información que pueda ser utilizado para montar alguna causa contra el expresidente Horacio Cartes. La sospecha cobra fuerza con los antecedentes que existen al respecto. El propio exministro de Educación Eduardo Petta confirmó públicamente que ni bien Mario Abdo Benítez llegó al poder, conformó su gabinete con 5 exfiscales, citando a Carlos Arregui, Emilio Fuster, René Fernández, Arnaldo Yucio y él, para dar continuidad a una investigación contra Horacio Cartes. Lo de Cartes nosotros conocíamos, yo le estoy diciendo nosotros porque cuando asumimos como gobierno ya venía una investigación sobre él en este ámbito y se dio continuidad a esa investigación. Cacique Yucio, exministro del Interior destituido por presuntos vínculos con investigados por narcotráficos, denunció personalmente al exmandatario por un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del grupo Cartes sin presentar pruebas fehacientes. A su vez, Fernández, siendo titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, rubricó un informe sobre las empresas Tadesa y Tabacos USA, señalando supuestos lavados de activos, en tanto que Arregui, como ministro de la CEPRELAT, filtró al Congreso unos documentos donde atacaba al grupo Cartes y que fueron calificados como mamotreto porque no contenían elementos nuevos, sino que eran fragmentos del informe de Yucio. La presión con que se está encaminando el nuevo trabajo de la CEPRELAT, de vuelta de la mano de René Fernández, hace sospechar de un entramado orquestado por el gobierno para un aparente ataque político bajo el ropaje de la lucha contra el lavado de activos, pero que en la práctica sería una tosca maniobra con fuerte tufo a persecución. Bueno, sobre este tema está vía Zoom está el senador Enrique Riera. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu audiencia. Bueno, un informe muy completo, Jorge, que prueba un poco lo que venimos diciendo hace muchos meses y por lo cual probablemente tanto en tu caso como el mío hemos sido maltratados. Pero como se suele decir, cuando uno hace lo correcto, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Esto prueba lo que habíamos dicho, esto prueba lo que Petta había reconocido y esto prueba que desde hace más de un año, con la famosa denuncia de Yucio, que le entregó a Arregui, que Arregui le entregó a Fernández,
que después se fueron a la fiscalía, que hasta hoy no presentaron una sola prueba. Fue toda una maquinaria liderada por el presidente de la República que utilizó a ministros de la oposición para su supuesta lucha contra el crimen organizado. Claro, acá tengo, senador, el detalle de esta documentación interna que nos filtraron a nosotros, que envía la CEPRELAT a cargo hoy de René Fernández a la DINAC, el reclamo, la urgencia que también nos llama la atención, si están en un proceso de recabar información y hay correos reiterativos en el que piden que lo más rápido posible, le emplazan. Nosotros hemos hablado incluso con funcionarios de la DINAC y nos dicen este requerimiento que hace René Fernández es improcedente, porque en una parte del informe hacíamos referencia a que qué es lo que está buscando. Tiene una fijación René Fernández desde la CEPRELAT en relación a la lista de los sancionados, que sabemos que eso tiene una implicancia en territorio norteamericano, no en territorio paraguayo. Y están buscando que esto tenga una consecuencia migratoria en nuestro país. Imagínate hasta dónde o cuál es la pretensión. Por eso le piden algunos datos a la DINAC y la DINAC dice, pues nosotros no podemos, no está en nuestras facultades estos requerimientos. Y nosotros hicimos las consultas, como te dije, a partir de esta documentación que tenemos acá, incluso filtración de correos internos entre CEPRELAT y la DINAC, y estas consultas hechas por René Fernández estarían ajenas al plan antilavado, porque invocan requerimientos o sugerencias que habían hecho desde Gafilat, invocan eso, pero en realidad el objetivo aparentemente sería otro, que es aprovechar este tema de las sanciones para trasladar Cintia, estoy escuchando toda la... Sí, esto que tiene que ver acá, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy grave porque se confirma esto que habíamos dicho, senador, ¿verdad? Perdón, Jorge, hay un problema técnico. Estoy escuchando de vuelta la presentación en el teléfono. Estoy viajando y por esa razón pido disculpas a la audiencia, pero estoy escuchando toda la presentación y no te pude copiar con claridad. Debe ser un problema técnico de origen. A ver, ¿ahora cómo me escuchás? Ahora sí, ahora te copio bien. Perdón. Bueno, ahora te copio bien. Claro, te resumo lo que te preguntaba, o sea, lo que estaba comentando. Todo indica, a partir de estas documentaciones que nosotros accedimos, correos filtrados, de que están utilizando unas sugerencias, recomendaciones de Gafilat a CEPRELAT para hacer algunos ajustes, están utilizando eso para hacer pedidos a la DINAC, cuya pretensión, porque mencionan el tema de la OFAC, que no tiene absolutamente nada que ver, nos dicen fuentes de la DINAC. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De vuelta, pretender trasladar lo que tiene jurisdicción en los Estados Unidos a nuestro país para utilizar eso como un garrote político. Y que yo digo, hoy pueden ser con los que están listados, pero el día de mañana o más adelante, no sabemos qué puede llegar a pasar el 30 de abril, ¿verdad? Esto se puede utilizar para con otros ciudadanos, es decir, la instrumentación de una institución del Estado como la CEPRELAT para la persecución a adversarios políticos. Sí, efectivamente, Jorge. Vos recordarás que hubo un discurso un poco duro que hice yo en el seno del Partido Colorado, reclamándole al presidente su falta de coloradismo por nombrar colaboradores de la oposición. Pero más allá del tema cromático, dije yo y me reafirmo, no es solo por el tema de pertenecer a otro partido, haber sido candidato de otro partido, sino el de tener todo el aspecto de una conspiración mediática, política, judicial, institucional, porque tienen sus brazos largos en el Parlamento, porque además de eso se utilizan las instituciones que tendrían que protegernos para perseguir. O sea, la DINAC, el único avión que vio, el famoso avión iraní, que hasta ahora no se aclaró, pero al final no vio las 1.500 pistas clandestinas que tienen, las 32 o 42 toneladas de cocaína que pasaban en un plazo de 10 meses, la liberación que hizo de los puertos privados el señor Chucio, resolución firmada de por medio, que de paso está a decir, me da hasta vergüenza ajena, medios colegas
gente que conocíamos y que respetábamos, hoy en los medios de comunicación nos saca una línea, como lo sacó los 37 millones de dólares, documento que nadie negó. La gente dice, está prescrito, es otra época, es invento del cartismo, pero nadie explicó, y algunos se molestaron mucho, como un exministro de Obras Públicas, que cada vez que me ve me insulta sencillamente porque relaté y develé el documento. Esto que vos encontraste, Jorge, estos mails vienen a llenar el rompecabezas de lo que venimos diciendo, ¿verdad? Y probablemente alguna gente se canse, ¿verdad? Pero es una cuestión de principio. Hoy le toca quizás a una persona, al presidente del partido, que a muchos lo respetan porque trabajamos con él y que otros lo detestan por las razones que fuera, pero puede pasarle a cualquiera. Si nosotros no paramos esta persecución de las instituciones que manipulan pruebas para perseguir a ciudadanos paraguayos, o esta actitud servil que tiene mucha gente de callarse la boca cuando antes se llenaban de ser antiimperialistas, porque sencillamente perjudican a su adversario político, esto puede terminar mal, ¿verdad? Esto ya lo vimos antes del 89. El electronismo usaba las instituciones para perseguir a la gente. Luego, este señor que viene de esa rama debe actuar de la misma manera. Y también es lamentable que gente que se preciaba de ser impecables, implacables fiscales en su época, hoy son nada más que ministros al servicio de una causa que ellos saben que están manipulando e inventando, que tienen instrucciones precisas, persigan y destruyan, y para eso utilicen las instituciones. Entonces, se complotan poderes internacionales, se complotan sectores mediáticos, se complotan sectores parlamentarios y se utiliza el dinero de todos los paraguayos para sostener a funcionarios que en vez de protegernos persiguen a algunos, ¿verdad? Eso es absolutamente inadmisible en una democracia seria, Jorge. Por último, senador, y aprovechando tu gentileza porque sé que estás en el auto, estás en movimiento, a ver, acá hay que decir también, nosotros en el informe mencionábamos a estos 5 exfiscales reclutados por Mario Abdo Benítez, que entre paréntesis de esos 5, 4 siguen todavía en sus cargos. Uno está como miembro del directorio Banco Nacional de Fomento, el otro está en CEPRELAT, esto que estamos viendo ahora con estas filtraciones, otro sigue en la unidad de lucha contra el contrabando con nulos resultados. Y ahora que estamos en un proceso electoral, hay que decirlo, estos son brazos ejecutores de la oposición. Entonces yo digo, si hoy quienes están promoviendo ese discurso del cambio, si eventualmente llegan a la conquista del poder, todo indica que van a utilizar las instituciones del Estado, como ha hecho Mario Abdo Benítez, para la persecución a adversarios políticos. Y eso tiene un grave problema, que descuidan el rol principal para el cual fueron designados en esos cargos, que tiene que ver, como por ejemplo el tema del Ministerio del Interior, combatir la inseguridad, tema contrabando, el tema de CEPRELAT, de evitar las filtraciones y hacer un combate en serio al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. A eso voy también cuando estos articuladores del trabajo sucio del gobierno de Marito hoy siguen en el cargo. Efectivamente, Jorge, y hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Uno fue elegido para perseguir a las drogas, ¿verdad? Terminó preso o procesado, porque no se fue preso, no pisó jamás una hora, una comisaría, por vínculos con el narcotráfico. Otro fue elegido para combatir la corrupción. Este gobierno debe tener los altos índices más de corrupción reconocidos por propios y extraños, ¿verdad? Creo que no hay ni un secreto. Dígame el caso. ¿Qué pasó con el caso de los tapabocas de oro? ¿Qué pasó con el robo de los 1.600 millones de dólares en pandemia? ¿Qué pasó con el caso de las obras públicas? Bueno, sería largo, pero hay algo que particularmente a mí me molesta y mucho, que tiene que ver con vincularnos a todos, incluyéndote a vos, con defensores, protectores o miembros del crimen organizado, porque así nomás se dice, ¿verdad? Pero déjame decirte que si nos vamos un poquitito atrás, el famoso Foro de San Pablo tuvo a Lula como fundador, después estuvo al lado del amigo Fidel Castro y las FARC. Ese Foro de San Pablo funcionó y gozó de buena salud más de 20 años, ahora se transformó en la Agenda de Puebla. Es el mismo equipo, son los mismos valores, es la misma agenda. Hoy vemos a candidatos, a senadores,
candidatos que han participado directamente de esos foros y que han concluido esos foros en los países donde estuvieron. Voy a decir con todas las letras, narcoestados, eso es lo que dejan cuando se van. Pero sin embargo nosotros somos los vinculados al crimen organizado. Los que están vinculados al crimen organizado son los que suscriben una agenda que termina destruyendo las democracias, destruyendo las instituciones y dejando países como narcoestados, como en su momento fue Colombia, como fue Bolivia, como fue Nicaragua, o está haciendo Nicaragua, como fue Cuba. Esos modelos fracasados son los que nos quieren vender. Y esos tipos son los que están vinculados. Y la oposición no tiene autoridad moral para criticar a un partido cuyos algunos miembros han salido de la ley, que paguen todas las consecuencias, pero que su gran mayoría somos colorados, honestos, no tenemos nada que ver con todos estos tipos y sin embargo hoy estamos metidos todos en la misma bolsa. Entonces es cierto que si faltan 19 días, ¿qué garantía hay que los que hoy están trabajando coaligados? Porque yo ya no tengo más pelo en la lengua. Yo creo que el presidente de la República, a 19 días, con esa actitud ambigua, con ese tema de vamos a tener que votar con los ojos cerrados, la alternancia no es mala, la frase famosa de Riquelme, demuestra ser una persona que no reconoce los resultados, no tiene una actitud democrática, las internas fueron limpias. Santiago Peña ganó, es el mejor candidato lejos y ahora están inclusive amenazando con atentar el acto electoral a una justicia electoral que podemos tener su crítica en la parte administrativa, pero que en 30 años jamás se equivocó el resultado. Está montando conteos paralelos, hay gente extraña dando vueltas por el país. No vamos a entrar en esa guerra de nervios. Vamos a pagar esta incertidumbre con miles y miles de votos de colorados y de ciudadanos paraguayos que estamos hartos de vivir este tipo de cosas. Estamos hartos que se usen las instituciones para perseguir a otros con o sin razón. El que viola la ley que vaya al Poder Judicial, pero que no se utilice ni la CEPRELAD, ni la Secretaría de la Anticorrupción, ni tampoco la DINAC, ni tampoco la Senat para interceptar conversaciones, para armar equipos para perseguir a otros. Eso tiene que formar parte del pasado y el 30 de abril vamos a demostrar que tenemos un grupo de gente sana que está dispuesta a llevar al país a sitiales insospechados. Así que creo que con los documentos que has obtenido, estás confirmando lo que venía denunciando hace más de un año en tu posición de periodista y en mi caso en el Senado, tratando de hacerme eco de mucha gente, porque hoy algunos que se llenan la boca y que se beneficiaron del poder en su momento piden renuncia y tratan a la gente como leprosos o directamente como descartables. Y a mí me enseñaron en mi casa, Jorge, que los amigos en las buenas y en las malas. Y en esta lucha yo te considero un compañero porque muchas veces, más de una vez, te han amenazado a tu familia por decir estas verdades, que están en documentos. Porque finalmente vos lo que estás haciendo es mostrar documentos. Se está confirmando todo lo que veníamos diciendo en nuestros diferentes lugares de lucha. Así que, Jorge, te agradezco que a pesar de que tenía una actividad política, me estoy trasladando, me diste esta oportunidad para decir estas verdades. Senador, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias, senador Enrique Riera. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos, vamos a hablar enseguida con el abogado que patrocinó esta denuncia. La idea PAT D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con libertad
Con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido, cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegó el momento de los motores diésel. Shell baja los precios de sus combustibles diésel hasta 525 guaraníes menos por litro. Aprovecha llenar el tanque con Shell Evolux Diesel o el mejor diésel de todos, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. En las estaciones de servicios adheridas de Shell, 525 guaraníes menos en diésel. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad. Shell, precios bajos, calidad superior. Tenemos este informe que preparamos. ¿Quiénes son los rostros del cambio? Esta engañosa campaña de los candidatos, principalmente referentes de la concertación, que nos prometen el cambio. ¿Quiénes son? A ver. ¿Quiénes son los rostros del cambio? La Concertación Nacional plantea al electorado paraguayo un cambio en la conducción del país, presentando candidaturas de figuras envueltas en corrupción, improvisación y discursos retardatarios. Estos son los principales postulantes de la oposición que realizan la engañosa campaña del cambio. Efraín Alegre, candidato a presidente de la República, acusado de un daño patrimonial por valor de 37 millones de dólares cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Soledad Núñez, postulante a vicepresidenta de la República, vinculada al oscuro manejo de las organizaciones no gubernamentales, con la falta de transparencia y la presunta utilización irregular de ONGs para control electoral. Bruno de Felipe, esposo de Soledad, candidato al Senado sin haber pasado por unas internas, que plantea la censura a la libertad de expresión con el cierre de medios de comunicación. Enrique Sarín Busarquis, postulante al Senado, conocido como ministro palada inicial en el MOPC, cuestionado por el ingreso de su parentela a la función pública, los groseros anticipos a vialeras, las adjudicaciones sin licitaciones y pagos por subsidio a transportistas sin documentos de respaldo. Ricardo Estigarribia es intendente de Villaliza y actual candidato a gobernador de Central, denunciado por un supuesto despilfarro de 18.000 millones de guaraníes en el año 2021, con descabelladas propuestas como la administración de hospitales y con promesas incumplidas. La senadora que busca su recutú, Esperanza Martínez, responsable de la compra sobredimensionada de medicamentos en el 2010, cuando fue ministra de Salud Pública, ocasionando un presunto daño patrimonial de casi 15.000 millones de guaraníes por el vencimiento de los fármacos y recordada por abultar la nómina de funcionarios públicos. Luis Pacielo, yerno de Fernando Lugo, señalado por su presunto enriquecimiento ilícito y sindicado como el supuesto prestanombre del exobispo. El ex senador y dirigente efraimista Luis Alberto Weiner, acusado de ser supuesto gran ladrón del plan algodonero e instigador de invasiones en el campo, logró un gran aumento patrimonial durante su paso por la política. Bueno, estos son algunos, ¿verdad?, de estos referentes. Yo lo que digo, la hipocresía de la clase política, ¿verdad? Yo soy colorado. Los colorados a veces no usan este discurso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo son los colorados, ¿verdad? Pero los que se presentan como esa alternativa de cambio y uno hurga en el archivo o el paso que ya tuvieron al frente de una institución, como el caso de Efraín Alegre, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y aparece
este informe de auditoría en el que se revela un presunto desfalco de 37 millones de dólares. Imagínense ustedes. Y un documento que fue cajoneado, por eso nunca se supo. Porque el otro día preguntaban, ¿por qué sacaron ahora? Y sí, ahora nos entregaron. ¿Tendrá esto una connotación política? Y a lo mejor sí. Pero ¿cuál es el hecho objetivo? ¿El documento existe o no existe? Existe el documento. ¿La auditoría se hizo o no se hizo? Se hizo la auditoría. Es más, y se hizo en el gobierno de Lugo. Y los que hicieron la auditoría hablaron el martes pasado, dijeron nosotros llamos. Y esa documentación de lo que dice esa auditoría, cualquier ciudadano común puede solicitar a través de la Ley de Acceso a Información Pública y le van a proveer 245 páginas, que es la información que accedió también el senador Martín Arévalo y que tomaron la decisión con su abogado Jorge Ayala de presentar hoy esa denuncia al Ministerio Público. Jorge Ayala, abogado, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a la audiencia de La Caja Negra y estoy acá para explicar todo lo que tiene que ver con la denuncia que hicimos hoy con el senador Martín Arévalos en contra de Efraín Alegre y todas las personas que estuvieron al frente del Ministerio de Obras Públicas y tuvieron el manejo de ese dinero. Por eso lo hicimos contra personas innominadas. Que es una cuestión, todos, esto es inevitable, ¿verdad? A esta altura yo creo que ya no nos afecta, pero te dicen esto tiene una connotación política. Y yo digo, ponerle que tenga una connotación política. Pero está el hecho real. ¿Y cuál es el hecho real? Que yo siempre menciono cuáles son cuando hacemos una investigación. Ahora, este tema de estos extranjeros, los brasileños que están acá, pueden haber un montón de especulaciones. De hecho, hay especulaciones. Y veo, por ejemplo, posturas o pretender minimizar de algunos colegas periodistas, candidatos al Senado, toman en son de burla este tema, cuando que en realidad podrían ser los mismos que han reclamado la presencia en nuestro país sin que la policía se dé cuenta de sicarios brasileños que terminaron matando a un ciudadano, a un narco ahí en pleno centro, o una zona céntrica allí en un supermercado. ¿Te acuerdas? Hace 2 meses hizo la calle España, ¿verdad? ¿Y cuál fue el primer reclamo? Que hicieron estas mismas personas. ¿Qué hizo migraciones? ¿Cómo ingresaron de manera ilegal? ¿Dónde estaba la policía? Etcétera, etcétera. Entonces aparecen hoy minimizando el tema. Y ahí hay un hecho objetivo. Sí. ¿Cuál es el hecho objetivo? ¿Están estos ciudadanos brasileños? Están. ¿Quién les creó el espacio para que se queden en este edificio que pertenecía a la cooperativa de La Mare, que ahora ya no es más de La Mare, pues ya tienen sus dueños? La esposa de Efraín Alegre. Y yo decía hoy en Radio 1 que tienen el derecho cualquier sector político de contratar asesores internacionales para lo que fuese. Para controlar los votos, para hacer capacitación a sus mesarios, a sus veedores, para montar granjas en redes sociales. Todo es válido porque está dentro de la generación. Pero ¿por qué ingresan de manera ilegal? ¿Por qué no hicieron migraciones? Ese es el hecho objetivo. De hecho que si van a venir a trabajar, ¿verdad? Ellos tienen que justificar justamente cómo están ingresando al país, si es que lo van a hacer, si van a trabajar, si es que van a pagar sus impuestos, ¿verdad? Realmente si es que lo van a hacer de manera formal, ¿dónde están esos contratos? ¿Dónde están esas facturas? Si ellos pueden facturar o no acá en Paraguay. Todo, si están habilitados para el efecto o si están haciendo algo mínimamente negro o de lo contrario ya de lo que se sospecha de esos rumores y realmente yo creo que la Fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque es algo que ya tomó Estado Público, ¿verdad? Yo hablaba, esta mañana quisimos hablar con Ángeles Arriola, perdón, no estamos yendo a otro tema, pero sí, quiero nomás, porque es un tema relevante, ¿verdad? Le buscamos a Ángeles Arriola y nos dice, eso tiene que hablar con el Ministerio del Interior. Le llamamos nosotros esta mañana a Federico González y nos dice, ya hay una denuncia formal, eso está en la jurisdicción de migración, es decir, se tiran la pelota. Y hoy puede ser que estos brasileños, pensando bien, están acá para hacer asesorías en redes. Sí. Yo no creo que sean hackers informáticos, porque si son hackers no van a venir acá. Yo no creo que sean hackers, pero abona teorías cuando no aclaran por qué están acá y por qué ingresaron de manera ilegal.
abona mismo. teorías, Abona como por teorías. ejemplo la que acabamos de mencionar. Entonces me decía Federico González, tiene que intervenir migraciones. ¿Qué tiene que hacer migraciones? Tiene que ir hasta el edificio, le tiene que identificar y hay una falta administrativa, tiene que pagar una multa. Claro que tiene que ir migración, o tiene que ir la fiscalía, o tiene que ir la policía a hacer esa verificación. Porque ya esta administradora de ese edificio, que fue rajada por la esposa de Efraín, confirma en una llamada telefónica que hace una periodista, Rosana Escobar, del diario La Nación, confirma que llegaron estos ciudadanos brasileños. Y el propio ministro del Interior esta mañana nos confirmó. Ellos saben que están acá, ya saben que están. Y de Pero manera irregular. anda a entrar en otro país que las autoridades, que el ministro encargado de la seguridad interna de un país sepa que 20 paraguayos ingresaron a su territorio de manera clandestina, de manera ilegal. Pues los sacan a patadas, son deportados. Así mismo. Pues acá No van a nosotros tener- nos tiramos la pelota, entonces ahí como dice Enrique Riera, pues a mí me parece muy raro esto, ¿verdad? Por supuesto, del otro lado que se pretende minimizar, ¿verdad? Yo no creo, tu partido, el Partido Colorado, con toda esa capacitación que nos contaba el otro día Eduardo González, Wildo Almirón, si traen 20 brasileños, nosotros tenemos 70.000 que van a ser frentes, custodios, defensores de la voluntad popular. Entonces yo no creo que no les asuste esto a ustedes, ¿verdad? Con Yo la creo que experiencia no. que tienen, ¿verdad? Yo creo que no, al partido yo creo que no le va a asustar esto. De hecho que yo creo que hay un gran entusiasmo por participar en las elecciones y yo creo que van a ser muy legítimas esas elecciones. Es muy holgada la diferencia que tiene Santiago Peña frente a los demás candidatos, ¿verdad? Así es que yo creo que quieren instalar dudas sobre los futuros resultados que le van a ser desfavorables, ¿verdad? Y volviendo a nuestro tema, cuando aparece el hecho objetivo, cuando accedemos a esta documentación, 245 páginas, cuando sabemos que no se investigó, cuando sabemos que el trabajo se hizo en el gobierno de Lugo, cuando aparecen los auditores de la Auditoría General del Ejecutivo con nombre y apellido, uno de los que firma es el actual ministro auditor del Poder Ejecutivo, Luis Cardoso, dice ese documento existe. Entonces, por una cuestión de, no solamente por una cuestión de aprovechamiento o oportunismo político, o sea, para que no se diga que esto es un oportunismo político, va a dejar pasar, va a dejar de lado una denuncia de presunto desfalco de nada más y nada menos que 37 millones de dólares. Ayer salía una cuestión que yo decía, el tema de la imputación al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. ¿Existen elementos? No sé. Esta fiscal, supongo yo, que debe tener elementos. Pongo otra vez en contexto porque sé que soy abogado de uno de los afectados. Pongo en contexto, perdón que hable tanto, vos sos mi entrevistado, yo estoy hablando más que mi entrevistado. Esta fiscal María Estefanía González, esta fiscal que tiene el caso de Ramón Jiménez Gaona, que a lo mejor tiene elementos y por eso hizo la imputación, que después tiene que avanzar en su investigación, que me parece, si hay elementos, pues tiene que investigar, sin ninguna duda. Pues la misma fiscal que dejó caer nuestra causa de referentes del efrainismo como este señor Fabián Martí, que operó la suplantación de chip en nuestro teléfono celular, el mío, el del periodista Clary Arias, el diputado Rejala, para acceder a información privada cuando habíamos denunciado al clan Ferreira por el tema de insumos chinos. ¿Y qué hizo esta fiscal? Presentó tarde la acusación ante el juzgado, entonces el caso muere. Lo hizo ella porque tenía un cúmulo de trabajo, había otras cosas más importantes, pero deja que caiga, que muera una causa gravísima que tiene que ver con el atentado a la libertad de prensa. Hemos hablado por esto, porque pretendieron vulnerar nuestra privacidad y pretendieron saber nuestra fuente, quienes nos proveían información. Sí. Entonces, un caso gravísimo que organismos internacionales, gremios de la prensa internacional se han pronunciado con justa razón. No importa quién sea, hoy puede ser mi caso, pues le puede pasar a cualquier otro periodista, ¿verdad? Entonces, imagínate, por eso yo no confío en esta fiscal. Pero independientemente de eso, si existen razones para la imputación, para la investigación, enhorabuena, que se haga.
Y este señor, el nuevo fiscal general del Estado, quien aparentemente quiere hacer bien las cosas, esta denuncia que presentaron ustedes, tiene que asignar ya un fiscal y le tiene que dar el trámite de rigor correspondiente, doctor. Yo estuve pensando y realmente no solamente tiene que asignar fiscales competentes, capaces, tienen que convocar a estas personas que hicieron la auditoría. De cualquier contador, ¿verdad? O cualquier persona que se capacitó un poco en contabilidad sabe que una auditoría tiene reglas normativas, ¿verdad?, nacionales e internacionales para la elaboración de esos trabajos que se tienen que hacer con evidencia, ¿verdad? Se tiene que hacer con muestreo, se tiene que tener directamente pruebas e inclusive en esta auditoría, que es la auditoría especial que fue ordenada por el presidente Fernando Lugo al Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones, cuando Efraín Alegre estaba al frente de esa institución. En ese momento esta gente hizo visita in situ, ¿verdad?, en diferentes sedes distritales del Ministerio de Obras Públicas. Allí pudieron constatar de que no funcionaba de repente el contador de litros de las máquinas expendedoras de combustible, no funcionaban los cuentakilometrajes y se le cargaba combustible a los vehículos que no tenían logotipo oficial. También se constató las famosas obras fantasma que se le dice vulgarmente, pero eso se constató con obras paralizadas y con obras que tenían retrasos importantísimos que no fueron denunciadas, que no se les cobró la multa, que no se pidió en su momento, el momento indicado para defender el patrimonio estatal, no se le había pedido el cumplimiento de la póliza respectiva. Tampoco se comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Y también contrataban profesionales, Jorge, contrataban profesionales y pagaban por el rubro 145. Cualquiera que sabe algo de la administración del Estado sabe que ese es el rubro de profesionales, contrataban profesionales sin título. Claro. Es decir, que si es que Efraín Alegre, como administrador de la cosa pública, hoy nos viene y nos pide trabajo, porque pide trabajo de presidente, yo creo que sería el peor funcionario que podemos tomar. Yo no le daría el trabajo, ¿verdad? Más allá de que esto debe ser investigado, se le tiene que proteger a los testigos, Jorge. Eso es muy importante. Claro. Darle la seguridad, el respaldo a las personas que han elaborado este informe es muy importante. A ver, esto que estás diciendo, mirando estas 245 páginas de este informe de auditoría, digo nomás hasta dónde llega el nivel de cinismo. Porque quiero que escuchen, no sé si llegaste a escuchar, nosotros pasamos el martes pasado, tenés Cintia a mano el audio, cuando le hacen unos periodistas, colegas de Radio La Unión, AM 800, le dicen a Efraín sobre este tema. 4 días antes, él, después de la denuncia que presentamos acá en la Caja Negra, lanza un posteo. Dice ciencia ficción. Se tiene que llamar la caja Ju de la desesperación, refiriéndose a la Caja Negra, ¿verdad? La caja Ju de la desesperación. Ciencia ficción. Y dice lo mismo, es una fábula de la prensa cartista. Entonces ahí vos tenés la documentación. Escuchá un poco lo que había dicho hace 8 días el candidato del cambio de la concertación. A ver. Escuchamos. En primer lugar, es un artículo que está, como bien decís, promovido por los periodistas del grupo Cartes, para decirlo más liviano, ¿no? Es una novela, no existe ni la auditoría, ni la documentación, son historias fraguadas. Nunca, no existió absolutamente, no existe ninguna auditoría. Están ahí comentarios de unos cuantos cartistas, dicen, no, y Efraín hizo todo mal, y yo calculo que esto cuesta, pero por favor, eso es una tontería que no se sostiene. Pero, les reitero, un guaraní, no 1000 guaraníes, un guaraní hubiese faltado en mi gestión en obra pública, estaría preso, condenado por lo menos por 20 años. Ahí está. Es una fábula, ese documento no existe.
Y sin embargo, nosotros hablamos con uno de los auditores el martes pasado. Y dijo, ¿cómo no existe si nosotros hicimos ese trabajo? Claro. Lo echa Lugo a Efraín Alegre por corrupto del MOPC. Porque a Lugo le filtraron información de que se estaba llevando todo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Efraín Alegre. Lo echa Lugo en junio del 2011. Sí. Asume Cecilio Pérez Bordón el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y como viceministro de Obras Leoncio Rojas. Ellos ordenan otra auditoría, entre paréntesis. Y encontraron, como dice Leoncio Rojas, nunca encontré una institución en un estado tan catastrófico como el MOPC después de la salida de Efraín Alegre. Sí. 4 meses después concluye este informe de auditoría. Y ahí es donde viene que este informe de auditoría que concluye 4 meses después, alguien decidió cajonear, escondido en ese documento. Y ahora nosotros seguimos ese documento. Y dice el documento que es remitido al presidente de la República y a Efraín Alegre. Al entonces ministro que era Cecilio Pérez Bordón. Perdón, al entonces ministro. Sí. Y realmente el documento es claro de que habla de confidencialidad inclusive. Es decir, de que Fernando Lugo tenía conocimiento de todo esto. Yo creo que él tendría que explicar por qué no denunció. De hecho que en derecho penal podría eventualmente ser un cómplice de todo esto, Fernando Lugo, ¿verdad? Calificarle su conducta como cómplice. Yéndonos a lo que es puramente esta cuestión, ellos dicen que esto ya no se puede investigar, eso es mentira. Acá hay numerosos hechos punibles, la Fiscalía tiene que escudriñar y verificar cuáles son los hechos punibles del catálogo de hechos punibles, pero primero tienen que hacer una auditoría contable forense, primero tienen que declarar a estos testigos y entonces saber, como a ellos tanto les gusta hablar de lavado de dinero, me gustaría ver si es que existe o no lavado de dinero aquí, si es que ellos obtuvieron un beneficio patrimonial y si eso, todo producto de un hecho punible es lavado de dinero. Entonces, acá, por ejemplo, está esta inmobiliaria que tiene la esposa de Efraín Alegre, Miriam Irum, que ahora me dice que es la dueña de este edificio donde están los brasileños. ¿Tienen manera de justificar ellos? Efraín Alegre, aquí no se le conoce trabajo puntual específico alguno, más allá del negocio de la cría de tilapias. Que si sabía que era tan rentable ese negocio, dejaba el periodismo y me iba a criar tilapia, ¿verdad? Entre paréntesis. Por eso todo puede... ¿Cómo él se mantuvo durante todo este tiempo sin que se le conozca un trabajo remunerado, activo? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, por eso es que aparecen estos 37 millones de dólares y cuando Efraín Alegre dice la caja humo de la desesperación, donde se nota la desesperación es del otro lado porque hasta ahora no pudieron explicar una línea de la denuncia del informe. Una línea no pudieron explicar. Es muy fácil cuando te denuncia decir, no, ese es un invento. Claro. Pega ciencia ficción. Ese no existe ese documento. Así y te mismo confirman que existe ese documento. Lastimosamente, hay una operación mediática. Sí. El 90% de la prensa, Grupo Sucolillo, el diario ABC Color, el Grupo Viersi, Telefuturo, Monumental, haciendo coro a Efraín Alegre y ignorando totalmente una denuncia gravísima. Me pasaron ayer archivos del diario ABC Color donde le hacían entrevistas a Leoncio Rojas, el ex viceministro de Obras, y denunciaba los robos de Efraín Alegre en el MOPC, títulos, portada del diario ABC Color. Hoy están callados. Ni una sola palabra. Esto que ustedes presentaron hoy con Martín Arévalo en Fiscalía, no tuvieron ningún rebote en esos meses. O sea, no le importa a esos grupos el robo de 37 millones de dólares porque están acompañando un proyecto político de Efraín Alegre a cara descubierta, que no hay ningún problema. Deben decir exactamente lo mismo de nosotros. Yo me hago cargo. Pero ellos ni una sola línea. Entonces digo, eso es un problema, entre paréntesis, de deshonestidad intelectual. Hay que decirle a la gente, no te vendas como la prensa objetiva e imparcial cuando abiertamente estás haciendo campaña, estás manipulando, tergiversando y escondiendo también información de interés general porque no le conviene al candidato a quien le estás acompañando. Entonces, ¿cuál es el interés de esos medios de comunicación? ¿Que se sepa la verdad, el amor a la verdad o el interés para beneficiar al candidato para que gane la presidencia de la República?
Estamos hablando de un desfalco de 37 millones de dólares. Y atende, doctor, Sí. para esto que corrobora que me pasaron hoy a las, a ver qué hora, a las 19:21. Ya no tuvimos tiempo de procesar porque ya estábamos viniendo acá para el canal. Me pasan esto, información corroborada, 128 páginas. Vamos a ir desmenuzando en otros espacios. No quiero esperar hasta el próximo martes, la caja 8 son 7 días, Sí. porque ya ahora esto hay que revelar y que la gente conozca. Auditoría financiera, Contraloría General de la República. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, ejercicio fiscal 2009. Este informe de auditoría del Ejecutivo, que ustedes formalizaron la denuncia esta mañana, es periodo 2010-2011. O sea, 2010, Efraín, todo ese año, 2011, 6 meses que estuvo él al frente del MOPC. Después asumió Cecilio Pérez Bordón. Sí. Pero no se hizo la auditoría el 2008-2009. Entonces, esto, si en un año y medio encontraron un desfalco de 37 millones de dólares, ¿Quién sabe qué? que hubieran encontrado, ¿verdad? que Y hubieran acá encontrado? está, que Es muy vamos a importante. desmenuzar, porque todavía no tuve tiempo de leer las 128 páginas de este informe de Contraloría, y me voy a la parte conclusiva, de conclusión, ¿verdad? Sí. Recomendación de esta auditoría financiera. Y aparecen unos relatos que coinciden con lo que dice el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. Es decir, no solamente... Ya son dos instituciones. Ya son dos instituciones, órganos naturales de control del Estado, De control del Estado. que hicieron una revisión. Estaba como contralor Airaldi, el último periodo de Airaldi, liberal, por cierto. En algunos puntos, lo que leí rápidamente, parece que intenta ahí suavizar las letras, pero igual el relato que hace de lo que encontraron coincide exactamente lo que dice el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. En el manejo administrativo, en el tema del descontrol que hicieron a la hora de contratación de personal. Y vos leíste el informe y dice, no hay Faltaban legajos, ¿verdad? contratos. Pidieron, de repente una persona estaba cobrando 8 millones y tanto de guaraníes y le respondió Recursos Humanos que no tenía conocimiento ni legajo de quién era esa persona, ¿verdad? Esos famosos funcionarios fantasmas, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, estaba todo esto, ¿verdad? Es importante decir por qué hizo esto el senador Martín Arévalo, porque nadie se animaba a hacerlo y él tomó la posta para defender el interés, en este caso los intereses nacionales y el erario público, y no solamente por una cuestión política o mediática. Obviamente que siempre uno quiere ser premiado por sus buenas acciones, sin embargo, en este caso es para defender los intereses nacionales y le felicito al senador Martín Arévalo y también le agradezco que confíe en mí para poder llevar adelante este tipo de trabajo. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema y quiero compartir también contigo porque me parece interesante, más allá del componente político, y nos le pedimos nosotros, pues nos fuimos y le hicimos una nota al ex senador Marcelo Duarte. Hoy de vuelta se postula para el cargo, Sí. y él con otro candidato, con el señor Penner, Orlando Penner, presentaron un proyecto muy interesante de ley anticorrupción. ¿Y qué es lo que plantean? Delación premiada en caso de corrupción, que parece muy interesante, Sí. y lo otro, castigar con 20 años de cárcel o más a los funcionarios involucrados en hechos de corrupción. Hacemos una pausa. Fantástico.
Este es como quiero mostrar este tema Y ya mostrar. de la Contraloría. Pero son 128 páginas. Tengo que pasar a mi productora. Nos vamos a procesar. Mañana vamos a procesar y vamos a publicar en nuestros diferentes espacios. ¿Por qué me parece interesante? Porque coincide con este tema que tiene que ver con el informe de auditoría. Entonces, Había sido el informe. claro, no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Bueno, ¿sabes qué, doctor? El tema de la extinción que algunos me dicen, ¿cómo se entiende? Porque uno dice, pero ya prescribimos, ya se extinguió eso porque sucedió en el 2011. Pasaron ya ¿cuánto? 12 años. Sí, así mismo. Pasa lo siguiente. En principio la Fiscalía consideramos nosotros que debe investigar los numerosos hechos punibles que hay. Hay posibilidad o supuestos hechos punibles que se hayan dado en ese momento. En base a eso, nuevamente la Fiscalía y los jueces eventualmente que tomen este caso tienen que hacer un cálculo, ¿verdad?, en relación al tipo base, la expectativa de pena que tiene, la cantidad de años de cada hecho punible, tiene que multiplicarla por 2 y tienen que saber, en los hechos que tienen una baja expectativa de pena puede ser que prescriban, ¿verdad? Sin embargo, los que tienen una expectativa de pena alta, ¿verdad?, o más elevada, no van a prescribir, Jorge. Entonces, depende de la investigación. Nosotros tampoco podemos ser irresponsables en decir en este momento que ninguno de los hechos va a prescribir. Sí podemos decir que no todos van a prescribir y depende de la investigación, donde lleve la investigación y como a ellos les gusta decir, la ruta del dinero, ¿verdad? Entonces, ver dónde fue a parar todo eso y en base a eso, quien tiene que hacer el cálculo en relación a eso es tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Y es una cuestión de fondo, no de forma. Entonces, y también, qué feo que un candidato a presidente de la República salga por el costado sin explicar algo, un informe de esta magnitud y también trate de salir por cuestiones procesales y no explicando realmente cómo gastó ese dinero, ¿verdad? Y algunos colegas que le dicen, hay un informe de auditoría, no, ese es un relato de la prensa cartista. Ah, ok. Opa, entonces yo digo, ¿dónde está también ese...? Oye, entiendo también que es lo que se está jugando, ¿verdad? Pero acá, dependientemente al tema político, está este hecho que yo te vengo diciendo que es el hecho objetivo. Y eso es lo que tiene que importarnos. ¿Por qué? Porque hoy estamos a 3 semanas de las elecciones. Así mismo. Y quienes hoy utilizan ese discurso del cambio, nosotros vamos a cambiar, nosotros somos distintos, nosotros luchamos contra la corrupción. Y ellos ni siquiera, yo pude haber entendido si cuando le consultaron al candidato de la Concertación sobre este informe de auditoría general del Ejecutivo que hizo Fernando Lugo, porque eso hay que decir, lo hizo en gobierno Colorado. Hizo Fernando Lugo, a quien hoy le están pidiendo desesperadamente que le apoyen en la Concertación, entre paréntesis. Hizo Fernando Lugo, que le preguntaron a Efraín sobre si se arrepiente del tema del juicio político, dice que no. Por eso es que hay referentes, hoy esta noche hablaba en 30 más en Canal 13 con Sixto Pereira. Dice, nosotros no vamos a pedir con la dupla Euclides Querey voto útil para la Concertación, para nada, porque nosotros le consideramos un traidor. Pero aparte de considerarle un traidor, hay una agenda que nosotros queremos que se lleve adelante. No queremos lograr una unidad pegada con chicle que solamente sirva eventualmente para ganar las elecciones, pero que después sea imposible gobernar, porque no hay una agenda diseñada, consensuada. Entonces dice, va a ser por Obrero y Yerubeta la voto útil por alguien que no coincide mínimamente con nuestra agenda y aparte de eso, que le consideramos un traidor. Y nunca se arrepintió del tema de haber cortado el proceso que ellos consideran que venía llevando adelante Fernando Lugo. Podemos estar o no de acuerdo, pero ellos interpretan de que había un proceso con Fernando Lugo y uno de los responsables de haber truncado es hoy Efraín Alegre, ¿verdad? Por el tema del voto por la condena. Pero digo nomás, yo hubiese entendido si el candidato a la Concertación sobre esto decía, acá está un sobreseguimiento. Claro. Ya me investigaron. No existe tal cosa, no lo he investigado nunca. O en todo caso que muestre un informe, no. Le pedí yo en su momento a la Contraloría General de la República y acá está lo que dice la Contraloría, que lo que menciona el informe de auditoría al Poder Ejecutivo es falso. No existe, acá está.
Nada, ni un solo documento. Ni un solo documento. Entonces, ¿cómo vos te podés presentar ante la ciudadanía como esa alternativa de cambio? Te ufanás, ¿verdad? Y te pones en un pedestal y le criticás a todo el mundo. La prensa que recibe la plata del dinero, el crimen organizado. El relato, y a vos te van a catalogar de que estás defendiendo al crimen organizado porque lo estás atacando a Efraín Alegre. Y vos nunca diste una explicación sobre este informe por el desfalco de 37 millones de dólares. Y llamativamente aparece la familia de Efraín Alegre, su esposa con inmobiliarias, con propiedades en Luque que me contaban ahora, con edificios, etcétera, etcétera. Ellos muy preocupados por el tema del lavado de dinero. Y no se animan a dar explicaciones de qué hicieron con los 37 millones de dólares que dice este informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. Entonces, no puede ser tan fácil todo. No te puede salir, no puede estar ocupando un cargo tan importante como ministro de Obras Públicas y te llevaste todo, porque eso dice el informe, se llevaron todo, rapiñaron hasta maquinarias, robaron hasta combustibles. De hecho que pagaban sin tener la documentación correspondiente, no se encontraron facturas. O sea que había, en mis 20 años de vida profesional, nunca, más de 20 años ya, pero no soy tan viejo, nunca encontré una auditoría que refleje un trabajo tan deficiente y en donde realmente ese catálogo de hechos punibles, ¿verdad?, conforme a nuestra normativa y transgrediendo las leyes. Es importante saber que el administrador de la cosa pública no puede hacerlo como un ente privado en donde hace las cosas de manera discrecional. La administración está arreglada por leyes, por decretos, por reglamentos, y ellos tienen que someterse a eso. Tengo que hacer la última pausa, ¿verdad? Y creo que a la vuelta ya quiero venir con la nota que le hicimos a Marcelo Duarte, donde explica este proyecto que ellos quieren impulsar, ¿verdad? Quieren llevar adelante, y que estoy 100% de acuerdo. Ley anticorrupción. Piden castigar con 20 años más casos de corrupción. Muchos casos conocemos, y contado con los dedos de quienes se fueron a la cárcel. Y realmente son muy pocos. Contado con los dedos. Contado con los dedos. Sí. Y hay varios que con quienes de repente ya les llegó justamente la prescripción. Sí, utilizan el tema de la prescripción. Salieron por ese lado, así mismo, sin explicar. Pausa, y a la vuelta venimos ya con esta nota al... Hicimos esa presentación semanas atrás con el candidato a senador Orlando Pérez, con quienes fuimos ya colegas en años anteriores, justamente como senadores. Bueno, el proyecto es bastante novedoso y no estamos queriendo con eso decir que no haya leyes o artículos en el Código Penal que sancionen los delitos contra la administración pública, ya sea en el poder administrador, en la justicia o en cualquier otro nivel de la administración pública, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal incluso. Sino lo que ocurre es que son cuestiones aisladas, no es digamos que un plan de combate en carácter general a ese tipo de actitudes. Y en resumidas cuentas, lo que nosotros aportamos aquí es lo que acabo de decir: primero, los niveles en la administración pública, nacional, gobernaciones y también municipios, como dije, pero lo más novedoso, creo yo, es el perjuicio delictivo a la administración pública. Tiene en este caso, si la pena, no hay otra pena mayor durante el acto delictivo, la pena que plantea este proyecto va de 5 a 20 años de cárcel. Y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
eso también es nuevo en nuestro país, ¿verdad? En el derecho anglosajón, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común. ¿Qué quiere decir eso? Es la posibilidad de que uno de los cómplices del acto delictivo o criminal sería en este caso, porque la pena es mayor de 5 años, se vea alentado a delatar a sus cómplices con el objeto de tratar de evitar que el perjuicio al Estado se produzca y que esa delación tenga una suerte de recompensa que va, por lo menos en el proyecto, de 5 a 20 salarios mínimos para actividades diversas no especificadas. Entonces también va a tener una retribución que le permita defenderse económicamente a algunos meses, porque ustedes saben que esto en un proceso puede tardar bastante, ¿verdad? Y tiene también consecuencias personales y económicas para quien se ve envuelto en este problema. Y para los ciudadanos que no fueron en un momento cómplices del acto delictivo, también hay una retribución a los efectos de que la gente que se entera que se está organizando un acto de estas características se anime también a hacer una denuncia, porque no es delación ya que no es cómplice, es una denuncia, como cuando uno ve que están robando, que están asaltando, entonces uno denuncia y obviamente no tiene ninguna sanción penal, sino por el contrario, tiene ese beneficio de recompensa por haber colaborado con la detención de los culpables y la frustración del acto criminal. Probablemente genere alguna resistencia, porque no es común en nuestro derecho, salvo en los casos, porque son protocolos internacionales de delitos de lesa humanidad, es decir, como la tortura y crímenes de guerra y cosas por el estilo. Ahora, si este tipo de actos criminales se consideran delitos de lesa humanidad, probablemente lleve también a una grave discusión. Pero nosotros nos planteamos de una perspectiva, creo que bastante razonable, que la mayoría de la gente espero que comprenda. Para mí, las personas que desfalcan dinero público para impedir que se compren medicamentos que salvan vidas, impedir que las personas sean correctamente tratadas en los hospitales públicos. Para mí, las personas que les roban la posibilidad de educarse a los niños pequeños, o que obligan a los que son un poco mayores o son universitarios a tener que pagarse necesariamente los estudios, y si no tienen el dinero se quedan sin la esperanza de acceder a una educación universitaria. Y los que roban pensiones, los ancianos, los que roban asistencia para las personas desvalidas o para el subsidio familiar, para mí atentan contra la humanidad. Puede que esté equivocado, pero es mi visión de las cosas, y se merecerían las más duras de las sanciones que permite nuestro derecho. Les confieso que por lo menos en mi caso no propuse una pena más alta, porque jurídicamente la escala de valores, según su importancia, empieza con el homicidio, porque la vida es el valor más apreciado en una sociedad civilizada en nuestros días, y el homicidio agravado en nuestro país tiene una expectativa de pena máxima de 30 años. Entonces no podemos penar un delito económico con más años que el homicidio. Van a poder ser perseguidas, atrapadas y juzgadas. Obviamente no vamos a saber los resultados de un juicio hasta que termine. Pueden resultar inocentes. Nuestra justicia no pasa por su mejor momento ni de lejos, pero
estos son los intentos de tener un enfoque global de lo que queremos combatir, que es uno de los vicios que tiene hoy nuestra propiedad. Que los vicios no son solamente el consumo de droga y esas cosas que, claro, son muy evidentes, pero como decía hace un momento, ¿verdad? Robar el dinero público destinado a las actividades que procuran aliviar los momentos críticos de la población más desvalida, para mí es un acto criminal que debe ser sancionado lo máximo posible. Si bien nosotros hemos sido el senador, yo he sido diputado y después senador, pero hoy no lo soy. Y entonces, obviamente no puedo presentar un proyecto como cualquier legislador, pero sí la Constitución me ampara y a cualquier ciudadano paraguayo en el derecho a peticionar a la autoridad. Entonces yo le pido a los que hoy son mis representantes, senadores en este caso, que tengan la cortesía y el compromiso con sus compatriotas de revisar este proyecto. La administración pública es un servicio, no es una oportunidad de hacerse rico. Para hacerse millonario hay que estar en la actividad privada, trabajar mucho, ser honesto y tener un poco de suerte. Bueno, ahí está. Esto explicaba Marcelo Duarte. Él con Orlando Penner, y esto me ponen acá, interesante esta última parte. Dice, plantean proyecto de ley sobre herramientas para combatir la corrupción. Afecta a toda la administración pública, los tres poderes del Estado. Hasta 20 años, más prohibición de ocupar cargos públicos, incorporación de figuras de delación premiada, que eso yo creo que puede funcionar acá, ¿verdad? Podría funcionar. Yo le agregaría la delación premiada, inclusive por el monto incautado o por el monto defraudado, un premio económico, porque muchas veces no se denuncia porque justamente existe esa complicidad en donde a alguien le va a tocar una parte menor. Entonces, si es que esa parte menor realmente le va a corresponder a una persona para denunciar a un jefe corrupto, entonces yo creo que tendría más. Sí. Después también, esto que hablamos recién, plantean la discusión sobre la imprescriptibilidad de los hechos punibles contra el erario público, ¿verdad? Temas clave, lo hacen en base al artículo 40 de la Constitución Nacional, Derecho a peticionar las autoridades. Y eso, Jorge, tiene base en los derechos humanos. ¿Por qué en los derechos humanos? Porque el que roba justamente al erario público le está sacando el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud a las personas. Entonces tiene su fundamento en eso y muy importante es la imprescriptibilidad. Muy importante. Y plantea la idea como un proyecto necesario para dar más herramientas legales para combatir la corrupción. Esto lo hacen los de Patriquería. Y acá me hacen una valoración final. Los aliados de Efraín, además de plantear esto, deberían sentar postura sobre esta denuncia y no ser tan complacientes con el silencio. O güey, ¿verdad? No dicen mucho porque hoy están en la concertación, ¿verdad? Entonces no. Yo creo que hay que enviarle los informes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el informe de Contraloría. Que vamos a publicar a partir de mañana. Porque mañana vamos a procesar, a partir de pasado mañana vamos a publicar. Tomar decisiones también, si tienen toda la información, pueden apartarse inclusive. Yo creo que en un país serio yo creo que Efraín Alegre tendría que renunciar a su candidatura y tendría que salir a explicar ante la Fiscalía y los tribunales todo esto, ¿verdad? Porque, para poner un ejemplo, al vicepresidente le hicieron renunciar de su candidatura sin que exista un informe por escrito, sin una prueba o una evidencia, ¿verdad? Entonces, sin defenderlo a él para nada, yo no lo voté, sin embargo, nunca ni le conozco. Sin embargo, acá estamos frente a un candidato a presidente de la República que tiene una denuncia tan importante por supuesto hecho de corrupción pública. Totalmente. Esta denuncia que concretaron hoy, ¿qué es lo que se tiene que dar a partir de ahora? ¿Se designar un fiscal?
designar un fiscal, convocar a los testigos que hicieron ese informe, por otro lado también ordenar la realización de una auditoría contable forense, y en base a eso, ¿verdad? Y de la existencia o no de documentación, porque la no existencia de documentación en documentación que es de tenencia obligatoria tiene también su significado y su grado de responsabilidad. Entonces, no puede no estar ese documento allí. Entonces, es muy importante que se audite todo el periodo de lo establecido, denunciado, para que eventualmente puedan surgir nuevos datos y con esos datos el Ministerio Público pueda individualizar los hechos punibles y a los eventuales responsables. Doctor Jorge Ayala, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, a ustedes y a la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.